Buenos días para todos los presentes. Aquí veo que nos acompaña Edward Gustavo. Bienvenido, Edward. La clase de hoy está enfocada a mostrarles cuáles son los lineamientos para la construcción del diseño metodológico del proyecto. Voy a compartirles la presentación para que tengan acceso a la información y las preguntas que tengan las vamos a dejar para el final, teniendo en cuenta que si algún estudioso presenta una situación particular que no tenga cabida dentro del desarrollo de la clase de hoy, lo podemos manejar ya de forma individual a través de los canales de comunicación establecidos por la universidad. Muy bien, como les comentaba, la clase de hoy está orientada a darle a ustedes los lineamientos o los criterios para el diseño metodológico del proyecto, que ustedes logren diferenciar los enfoques que puede adoptar su proyecto de investigación y conozcan los diseños y los alcances para el mismo, además de lo que deben tener en cuenta al momento de seleccionar la muestra de la investigación y si van a utilizar instrumentos, cuáles serían los más apropiados. Empecemos mirando en qué consiste el diseño metodológico o marco metodológico. Es el punto del trabajo donde ustedes justifican los aspectos operacionales, técnicos y procedimentales que se desarrollarán durante el proceso de investigación. Está comprendido por la definición de el enfoque de la investigación, el diseño, el alcance, la descripción y definición de la población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos y su validez y confiabilidad. Todo proyecto de investigación debe adoptar un enfoque. Este enfoque se establece por la necesidad de relacionar la forma de trabajar con la información recopilada para la investigación, especialmente con la manera de plantear el problema, elegir los métodos de investigación, diseñar o seleccionar los instrumentos o las técnicas de recolección de datos o de información. Muchas veces los estudiosos diseñan su propio instrumento, pero muchas otras veces aplican un instrumento que ya ha sido diseñado, ya ha sido validado y ha sido implementado en otros proyectos de investigación, lo que les ahorra un paso bastante grande. En este caso, por el tipo de proyecto que ustedes manejan, deben tener muy en cuenta este punto para saber elegir de la mejor forma. Muy bien, ¿cuáles son los enfoques de investigación que existen o los tipos de investigación? Tenemos la investigación de tipo cualitativo, que es la que se utiliza para analizar una realidad de tipo social desde un punto de vista subjetivo. ¿Sí? En este tipo de enfoque se tiene muy en cuenta la opinión o la posición del autor con el propósito de explorar, entender o describir, también interpretar el comportamiento de esa realidad de estudio, no necesariamente para comprobar algo respecto a este, simplemente quiere dar a conocer esa realidad que ha detectado. Tenemos el enfoque de tipo cuantitativo que maneja ya una posición más objetiva, separada de la opinión del autor. Con esto se pretende describir, explicar y predecir en cuanto a la causalidad de sus hechos y fenómenos, qué es lo que origina la situación o sus consecuencias. Para ello se requiere un método formal en el que se va a aplicar la recolección de datos a través de estrategias numéricas y cuantificables estadísticamente. Por último, tenemos un enfoque mixto, como su nombre lo dice, es la combinación de ambas técnicas. En este caso, la investigación adopta los dos enfoques, iniciando puede ser primero con un enfoque cualitativo y luego pasar a uno cuantitativo o viceversa. En el enfoque mixto se utilizan diversas técnicas o instrumentos con medición numérica
Por lo general se obtienen rangos de valores en las respuestas a los instrumentos diseñados y aplicados. Se observan las tendencias que se han obtenido a través de estas, las frecuencias, y se utilizan histogramas y bastantes gráficas dentro de la investigación, a diferencia de si hacen una investigación solo con un enfoque cuantitativo, esto no es tan necesario. En este enfoque mixto lo que se busca es integrar ambas concepciones para obtener resultados superiores. Miremos algunas características de cada uno de estos enfoques. En el enfoque cualitativo existen varias realidades subjetivas que varían de acuerdo al individuo, grupo o cultura seleccionadas para la investigación. El planteamiento del problema en este caso es abierto, libre y flexible. La población y la muestra tienden a ser pequeña, incluso puede realizarse la investigación con la selección de un solo individuo. La recolección de los datos en este enfoque está orientada a proveer un mayor entendimiento de los significados y experiencias de las personas. Los participantes actúan como fuentes internas de datos y los resultados se muestran normalmente en forma de narración, como videos, con la elaboración de audios o construcción de matrices, entre muchos otros. En el enfoque cuantitativo el rigor pues ya es más alto, dado que aquí existe una realidad objetiva única y el mundo es concebido como externo al investigador. El planteamiento del problema debe ser delimitado y es poco flexible. La población y la muestra tienden a ser numerosas, ya que se pretende generalizar los resultados del estudio. Al ser cuantificable de manera o de forma numérica, necesitamos tener una muestra que nos garantice que los resultados son confiables. La recolección de los datos se realiza a través de instrumentos estandarizados. Los participantes también son los que nos van a proporcionar la información requerida. Y como les decía, los resultados se muestran más que todo en tablas, gráficas estadísticas o diagramas. El enfoque mixto pues utiliza la fortaleza de los dos enfoques mencionados anteriormente, los combina y busca hacer una integración sistémica de los dos métodos, ¿sí? Para obtener una fotografía más completa del fenómeno de estudio. Teniendo ya claro cuáles son los enfoques que puede adoptar su proyecto de investigación, pasemos entonces a conocer los diseños que ustedes pueden implementar. Al hablar de diseño, hacemos referencia a la estrategia que como investigadores van a adoptar para dar respuesta al problema, dificultad o inconveniente planteado. Entonces, desde el diseño tenemos dos opciones para nuestro proyecto. Un diseño de tipo experimental y uno de tipo no experimental. Al referirnos a un diseño experimental, hacemos referencia a esos tipos de proyectos donde va a existir la manipulación de una o más variables y se va a estudiar las consecuencias de este proceso. Hay una intervención que provoca una situación y entonces se describe y se estudia todo lo que ésta genera. Los tipos que ustedes pueden definir como proyecto experimental son preexperimentos, experimentos puros y investigaciones de tipo cuasi experimental. Ya más adelante les explico cada uno de ellos. Si ustedes van a adoptar por realizar un proyecto de investigación con un diseño no experimental, entonces aquí no se van a manipular variables, simplemente van a observar el fenómeno en su ambiente natural para analizarlos. Desde este punto de vista, entonces la investigación puede ser transeccional o longitudinal. En un estudio transeccional se realiza el estudio de la problemática en un momento específico. Si por el contrario lo definen como longitudinal, entonces se va a estudiar la misma problemática, pero a través del tiempo, definiendo un periodo para tal fin. Miremos entonces los diseños de investigación. En un diseño de tipo experimental, preexperimental, el diseño de un solo grupo donde el grado de control que se va a tener es mínimo. Generalmente es útil como primer acercamiento al problema de investigación
y no es posible establecer causalidad con certeza ni se controlan las fuentes de validación interna. Al hablar de experimentos puros, entonces ya tenemos que cumplir ciertos requisitos que empezando porque debemos tener varios grupos para poder comparar estos experimentos. Entonces, tenemos que tener un grupo que vamos a someterlos a todos los cambios o a las manipulaciones de las variables establecidas y tenemos que tener un grupo de control que va a permanecer en condiciones constantes. Debe haber equivalencia entre estos grupos seleccionados y debemos incluir una o más variables independientes y una o más variables dependientes. En este tipo de estudio también se pueden utilizar prepruebas y pospruebas para analizar la evolución de los grupos. Ahora, no todos los estudios, experimentos puros utilizan prepruebas, pero sí es necesario realizar pospruebas para poder determinar los hallazgos que se han obtenido luego de manipular las variables. Por último, tenemos experimentos cuasi experimentales donde se manipulan deliberadamente al menos una variable independiente para observar su efecto sobre una o más dependiente. Difieren de los experimentos puros en que el grado de seguridad que pueda tenerse sobre la equivalencia inicial de los grupos y los grupos están conformados antes del experimento, compartiendo características. Desde una investigación con un enfoque cualitativo, entonces vamos a tener diferentes diseños. En este punto, diferentes tipos de investigación. Entonces, desde este punto, si ustedes escogen realizar una investigación de tipo cualitativa, deben dejar en claro cuál de estos van a trabajar. Si teoría fundamentada, cuyo propósito es desarrollar una teoría basada en datos empíricos y aplicado a áreas específicas, un estudio de tipo etnográfico, el cual pretende describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de diferentes grupos, culturas o comunidades, ¿sí? Este es bastante amplio, abarca la historia, la geografía y los subsistemas económicos, educativos, políticos, etcétera, de un sistema social. Por otro lado, se tiene el diseño narrativo, en el cual el investigador busca recolectar datos sobre la historia de vida y experiencia de ciertas personas, describiéndolas y analizándolas. Tenemos la investigación-acción, que es el tipo de diseño más utilizado en las organizaciones o en el sector empresarial, cuya finalidad es resolver problemas cotidianos e inmediatos, ¿sí? Centrándose en aportar información que permita la toma de decisiones para mejorar o intervenir programas, procesos y llevar a cabo reformas estructurales. Por último, tenemos el estudio de caso, que se centra en el estudio de las dinámicas de casos particulares, como su nombre lo indica. En una investigación se pueden manejar diseños múltiples. Esto depende también del grado de experticia pues, que tenga el investigador. Pasemos ahora a mirar de qué se trata el alcance de la investigación. Tenemos 4 posibilidades dentro del proyecto de investigación. Unos son más complejos que otros. Al realizar un estudio exploratorio, el investigador presentará información general respecto a un fenómeno o problema poco conocido. ¿Sí? En este caso, el nivel es complejo porque su nombre no los indica y su descripción no los está indicando. Son problemas poco estudiados, por lo cual la información disponible es mínima. ¿Sí? Este tipo de estudio incluye la identificación de posibles variables a estudiar en un futuro. Se da mucho en el campo de la salud, en la medicina. Se tienden a realizar investigación con un alcance exploratorio. Seguido a este tenemos el alcance descriptivo. Un estudio con alcance descriptivo pretende proporcionar información detallada respecto a un fenómeno o problema para describir sus dimensiones de manera precisa, describir una situación y analizarla. Un estudio con alcance correlacional
entonces nos va a presentar información respecto a la relación actual o futura entre dos o más variables, ¿sí? Que nos permita trazar un horizonte dentro de una línea de tiempo establecida. Por último, tenemos un estudio con alcance explicativo, el cual pretende mostrar las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que se están estudiando, explicando las condiciones en las que éste se manifiesta. Entonces, como pueden ver, el grado de complejidad varía según el alcance que ustedes le quieran dar a su proyecto de investigación. Aquí tienen una tabla bastante completa que pueden consultar en el momento que vayan a desarrollar el diseño metodológico del proyecto. ¿Cuál es el alcance apropiado para el proyecto de investigación? Como los mencionaba anteriormente, depende de dos factores. ¿Cuál es el estado de conocimiento sobre la problemática definida del investigador y cuál es la perspectiva que se le quiere dar al estudio? Pasemos entonces a conocer lo que es la población y muestra. Sé que muchos han realizado proyectos de investigación y de pronto tienen claro este punto, pero sé que hay otros que se confunden. Entonces, al hablar de población nos estamos refiriendo al conjunto total de individuos, ¿sí? Objetos o medidas que poseen características comunes en un lugar y en un momento determinado. Un ejemplo de población es el grupo de trabajadores que conforman una empresa o una compañía. Todos y cada uno de los miembros que pertenecen a una organización conforman mi población de estudio. Dentro de esta población de estudio yo voy a seleccionar una muestra que es un subconjunto con características que me permiten mantener un grado de fidelidad muy alto dentro de esta población. ¿Sí? Es ese grupo representativo de un grupo mayor llamado población. Existen diferentes formas de seleccionar la muestra. Miremos cuáles son. Tenemos la selección de muestra aleatoria. Este caso es cuando se selecciona la muestra al azar y cada miembro tiene igual oportunidad o posibilidad de ser incluido dentro de la investigación. También podemos seleccionar la muestra bajo el método de estratificación, que es cuando se subdividen estratos o subgrupos según las variables o características que se pretenden investigar y cada estrato debe corresponder proporcionalmente a la población. Un ejemplo para selección de muestra estratificada es cuando tenemos en cuenta el género que queremos para la muestra, el rango de edad que queremos, una condición socioeconómica o política o religiosa. Entonces aquí las características son muy marcadas y la selección es mucho más puntual y específica. Por último, tenemos la selección de muestra de forma sistemática. Cuando se establece un patrón o criterio al seleccionar la muestra, por ejemplo, cuando se entrevista una familia por cada 10 que se detecten. Regáleme un minuto. Muy bien, a continuación les dejo mis datos de contacto. Con muchos ya nos hemos hablado. Cualquier inquietud que tengan, ya saben dónde contactarme. Y también les presento aquí las referencias bibliográficas que les servirán de apoyo para poder construir el diseño metodológico de su proyecto de investigación. No siendo más, eh, ahora pasamos a conocer si de su parte hay dudas, inquietudes. Si tienen dudas o inquietudes, me las hacen saber por el chat.